Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en la segunda parte del programa del caballo criollo mexicano. Por ahí les compartí unas imágenes de un proyecto que hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo, varias personas. Y tenemos por aquí al presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Caballo Criollo Mexicano, el señor Casio Caturegli. Bueno, un poquito Catura. es de origen italiano, ¿verdad? Y por otra parte al doctor Joel Domínguez, que es la persona que nos ha llevado de la mano para establecer el protocolo formal para poder inscribir nuestra asociación con todo lo que implica pues ante la Secretaría de Agricultura y cumplir con todo ese protocolo que se requiere. El doctor Joel Domínguez, que es maestro investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias a Gracias, usted. a la orden. Me gustaría, primero que nada, preguntarle a Casio, ¿cómo surgió la idea, Casio, de formalizar? Yo creo que de los países latinoamericanos, yo creo que somos el último, ya o muchos países de Latinoamérica ya tienen su caballo criollo, me refiero a Colombia, a Perú, a Venezuela, Argentina, Chile, casi a Paraguay, Costa Rica, tienen su caballo criollo y nosotros que tenemos un gran acervo cultural con respecto al caballo, a todo lo que es lo ecuestre, no teníamos una raza. Había por ahí el proyecto, bueno, ya no proyecto, la raza azteca que desde hace yo creo casi 50 años pues ha estado por ahí trabajando, pero sin embargo no ha aprendido como yo hubiera esperado hace tiempo esta raza. Entonces, ¿cómo surgió la iniciativa, Casio, de crear una asociación? Pues, primeramente fue por pues ya necesidad, porque ya estaba criando y yo quería tener un lugar donde tener el registro, más que nada para registrar los propios, pero se me hacía muy importante registrar a los otros criollos que a mi alrededor existían. Y es que yo tuve mi proyecto inicial era mejorar el caballo azteca. Okay. La razón que yo sentía que lo podía mejorar fue porque conocí el caballo Kiger Mustang. Yo, donde vivo, existen muy buenos criollos. Ahora me doy cuenta lo bueno que son esos criollos. ¿En qué parte es tu residencia? Vivo en la costa de Jalisco, en la población de Yelapa, que es una comunidad indígena de Chacala, se llama. Son cientos de miles de hectáreas aisladas de caminos. Como dicen, por ahí no pasó la revolución. Entonces yo imagino, ya históricamente pensando, no hubo mortandad de caballos y todo se hacía a caballo. Hay mucho caballo criollo ahí. Ahí llegan caballos, pero no salen caballos. O sea, son más los que llegan que los que se van. Por ejemplo, llegó la colonización y pues no había caballos, entonces pues toda la gente hace todo a caballo y para esta región, me imagino, como algunas otras de México, donde todavía se utiliza mucho el caballo, pues se le da gran valor y pues es más lo que llega que lo que se va. Sí, y es una zona muy ganadera. Desde que se fundó ahí la población del Tuito, esta región se designó como región ganadera, pues. Todo lo que es el municipio de Tomatlán, de Cabo Corriente. No, es difícil el acceso, porque tanto para llegar a Puerto Vallarta desde Guadalajara, si trazar una línea recta, yo creo que son 200 kilómetros, pero entre la sierra son como 450. Entonces está de a tiro ahí Vallarta, pero la sierra es muy impasable, pues. Entonces en aquel tiempo era un buen lugar como para dejar ganado. Ir a juntarlo después, llevarlo en los tiempos de preferencias, los preferibles eran el invierno, dejarlos en la costa, porque hay mucha hoja, mucha vegetación, mucho árbol que da alimento. Entonces, pues era una zona muy ganadera,
y realmente el pueblo de Yelapa y toda la costa no se poblaba. Eran lugares nomás para ir a ranchear. Entonces ya se volvían a la sierra en el tiempo de calor, en el tiempo de lluvia, porque es más aguantable el calor. Digo, pues sí, el calor es más fresco en las montañas y no existe el perjuicio del jején. Acá en la costa, ahorita ya no se siente tanto, pero antes era insoportable el jején. Entonces el ganado salía muy perjudicado, el caballo era muy perjudicado. A mí me ha costado mucho trabajo mantener mis caballos en Yelapa, en la costa, en el tiempo de aguas y luego huracanes, pero aguantan muy bien los caballos, pues están muy, muy acoplados. Pero entonces eres criador desde hace ya algunos años de criollo. Mi profesión, el trabajo de mi padre, de mi abuelo, digamos, yo no soy de aquí, pero fui adoptado. Entonces nos enseñaron, la familia con la que yo llegué era familia palapera, se dedicaban a hacer palapa. Y como manejábamos las mulas, yo todo este trabajo lo aprendí y me sigo dedicando a eso. Todo el mundo que tenía una mula nueva nos las llevaba a nosotros para amansarla, para hacerla de trabajo. Si traían un caballo nuevo, pues para amansarlo. Entonces yo tuve mi primer contacto con los criollos y con las mulas, que era muy diferente a otros caballos, pues. Y pues los métodos también era un poco, pues lo que yo iba aprendiendo así de 17, 18 años, pues me acoplaba a lo que estaba conociendo, pues. Pero cuando yo me dedicaba a trabajar en Estados Unidos también, desde los 16 años iba para allá en verano y escuché del Kiger Mustang en Washington, al norte de Oregon. Si me permites nada más hacer una referencia, para quienes nos están viendo, el Mustang es, yo creo que la mayoría hemos visto la película del Spirit. El caballo Spirit de la caricatura era un Kiger Mustang. Es a la raza de Mustang, a la familia Mustang a las que se está refiriendo Casio. Caballos de un tipo que nunca había conocido, muy de manos peludas, muy fuertes, así con una fortaleza corriosa, como tal la musculatura de alguien que hace pesas, pero está la musculatura de alguien que trabaja, ¿no? Así tensos, como entonces se les notaba esa diferencia, pues, y se me hacía mucho como el criollo, porque el criollo sale de la montaña, muy arisco, se le trata con algo de maltrato y queda así, y les tocas el cuello y no es suavecito, es duro, así como tenso, ¿no? Y estos Mustang estaban igual. Y pues mi primer idea fue, wow, son como los criollos. Y entonces salió un amansador, porque nos enseñaban, nos mostraban a los que íbamos a adoptar a cómo amansar un Mustang. Entonces el amansador, la verdad no me acuerdo el nombre, pero muy bueno. Yo le puse atención a todo y pues acabé no adoptando un Mustang porque tienes que tenerlo un año allá. Y como vi los precios en los que se movían esos Mustang y luego fui a conocer al papá de Spirit en Oregon. Mi tirada era con ese animal Mustang criar un caballo azteca, a mi modo de ver, auténtico, pensando en meterle la mayoría de la sangre que fuera criolla y complementada con el Mustang, y luego el español, y luego al último el cuarto de milla, para hacerlo pues realmente mexicano, ¿no? En cualquier lado te venden un azteca y solo trae el cruce entre cuarto de milla y español, como que lo desmejoras y trae criollo, pero sí, el auténtico tiene que ser criollo, ¿no? Entonces meter un español con un criollo, pues ya casi ni te lo mandan como azteca, dicen, pues ahí se mejoró con el español, ¿no? Cuando se mete el Mustang, yo sentí que ya iba a empezar a criar más Mustang, criollo, y ya traía el español y ya traía el cuarto de milla, que se iba siempre haciendo menos. Pero me surge una pregunta, Casio. Pues yo me dedico también a comercializar caballos y yo creo que, no sé qué tendrías en la cabeza, porque comen lo mismo,
comer caballo o vender caballos españoles, frisones o alguna otra raza que tener criollos para vender. Digo, en la parte económica, que no la pensaste o cómo estaba qué tenías en la mente? Pues el uso práctico de un español aquí en esta zona, O sea, no no, hombre, pensaste en te sale vender, carísimo. no era para comercializar, No, era no, para, sí. sí, Mi, mi tirada era vender este tipo de caballo para que se usara aquí en la zona, pero también tener, como que aumentarle poquito la estampa, como lo que ahorita ya creemos en la asociación, ¿no? De el mejoramiento. ¿A qué nos referimos en mejoramiento? Pues a darle poquito más estampa para que sea más llamativo para el ojo, ¿no? Pero que no pierda su cualidad de uso rudo. Para mí ese es como eso es lo que yo podía lograr con el Mustang, darle esa estampa pues muy bonita y mantener el uso rudo con ambos, porque los dos tenían esa cualidad también, porque el árabe, bueno, el español, el cuarta milla mismo que han traído aquí, padece mucho de este clima, padece mucho de la montaña, no le va nada bien. Entonces esa era mi lógica, no, eso es lo que yo tenía en la cabeza, quiero un caballo aguantador, que ya tenga estampa. ¿Y cómo le voy a meter eso? Con el Kiger. ¿Y cómo le voy a meter el aguante? Con esos dos. Y pues la verdad, y el español y el cuarta milla pues no me interesaban, en el sentido de ir a conseguirme un español o un cuarta milla de calidad, porque dije, lo que menos lo quiero diluir al grado de que ya queden como ahorita está el criollo, ¿no? De que pueden estar o no, y todavía es azteca, pero es muy difícil en este lugar mantener un azteca. O sea, estos caballos criollos o Kiger los suelto en la sierra y se mantienen chuladas, así de que pues los suelto para que coman. Pues tenemos ya mucho tiempo un grupo de amantes del caballo y de aficionados al caballo criollo, pues de estar discutiendo cómo debería ser un caballo. Le hemos invertido bastante tiempo, yo creo que han sido ya no horas, tal vez días, en cuanto a la morfología. Ha sido muy constructivo porque en el grupo, que es multidisciplinario, hay gente muy preparada históricamente, ver los orígenes, ver las líneas de sangre. Sin embargo, para poder formalizar este proyecto, pues había que darle forma, había que darle formalidad, porque por ahí me decía una persona en una publicación del video anterior, me decía que qué buena, como que había sido una ocurrencia. Y pues bueno, para quien piensa que es una ocurrencia, pues precisamente tenemos la asesoría de una persona que respeto mucho, admiro mucho, porque nos ha apoyado no nada más a nosotros aquí en la Asociación de Criollos, sino a otras asociaciones de équidos, de burros, de caballos lusitanos, me parece que también de españoles. El caso del doctor Joel, además de bovinos y ovinos, creo que en varias asociaciones de diferentes especies animales ha desarrollado pues todo el protocolo formal para llevar a cabo un studbook o libro de registro. Entonces, pues acudimos al doctor Joel Domínguez de la Universidad de Chihuahua, pues para que nos guiara y nos dijera qué ir haciendo. O sea, esto no es una ocurrencia, hay un plan, hay cierto orden, y yo quisiera que como así nos explicara brevemente, doctor, qué implica su trabajo, qué es lo que hay que hacer para que esto no sea una ocurrencia, que esto sea algo serio y formal. Buenas tardes, gracias ingeniero por la invitación, es un gusto colaborar con ustedes. Y bien, como bien dices, esto no es una ocurrencia. Bueno, voy a iniciar con hacer unas precisiones
Eso del caballo criollo, si no mal recuerdo, hace años que empezamos unas reuniones virtuales y la principal diferencia entre los participantes es, bueno, definir la población. Aquí se mencionaron varias cosas. Caballo azteca. Caballo azteca es una raza sintética que se ha desarrollado en México. No sé si ya esté cerrada, si ya esté estabilizada, pero es una raza sintética que en su momento se tiene que estabilizar, definir sus criterios y sus objetivos. Ese es un camino. Mustang, Kiger y todos esos caballos del norte del continente, pues son otras poblaciones que en su momento llegaron de la península ibérica, se desarrollaron en el norte del continente y crearon sus características propias. Creo que una de las diferencias en las primeras reuniones que tuvimos de esto de criollo era el Mustang y el Kiger, que lo querían considerar. Bueno, caballo criollo o recursos genéticos criollos son aquellos que llegaron con la colonia, se distribuyeron en el continente americano y crearon un nicho, se adaptaron a las condiciones ambientales y eso los hizo diferentes de sus poblaciones de origen. Y como bien dice usted, ya Venezuela ya caracterizó su ganado criollo, Colombia ni se diga, Costa Rica, Perú, tan allá que lo han caracterizado, que ya tienen sus objetivos de selección, sus objetivos de producción, como es el caso del caballo de paso de Ecuador, caballo de paso de Costa Rica, que con una base criolla no nomás caracterizaron la población, tienen definidos sus criterios y sus objetivos de producción. Esas características propias que le dan cualidades a esta población son las que se van a plasmar en el patrón racial. Esas características propias se van a redactar en cuáles las cualidades, conformación, incluso el color, que se desecha, que se registra del caballo criollo mexicano. Ustedes criadores se ponen de acuerdo, este es el prototipo del caballo que queremos, eso se plasma en el patrón racial y con base en eso se genera el registro fundacional. Eso lo hace diferente al Mustang, eso lo hace diferente al Kiger, eso lo hace diferente a sus orígenes, el ibérico, que es español y lusitano, y todo lo que hay en Centro y Sudamérica. Ahora bien, a partir del patrón racial se genera el registro genealógico fundacional. Ahí van a ir todos los animales que cumplan con esas especificaciones. A partir de ahí se tiene el control estricto de las genealogías con las crías y subsiguientes que van a generar el registro genealógico del caballo criollo mexicano. Puede haber el caso que haya ciertos caballos, yeguas, que no cumplan con el 100% del patrón racial. Si ustedes lo consideran que por absorción queda en grados de pureza, se puede agregar en el registro genealógico de pureza de raza y algunos de grado de pureza, que ese en su momento se tiene que cerrar. Ahora bien, se define el caballo en función de su conformación, cualidades y características, pero no obstante, esto va a la mano de un programa de mejora genética. ¿Cuál es el objetivo de producir el caballo criollo? Como lo mencionó aquí el señor ahorita, bueno, buscan un animal rústico, con buena conformación, con buena fuerza, que se desenvuelva en ciertos ambientes, que se desenvuelva en ciertas condiciones. Entonces, ese es el objetivo que buscan. Bueno, si ese es el objetivo, hay que definir una serie de criterios que se midan en los animales, que en su momento permita generar selección y hacer un programa de mejora genética. Entonces va a la par las características que conforman el patrón racial y a su vez las características que van a ir en el programa de mejora genética. Al generar los documentos es el patrón racial y el programa de mejora. Como se hizo en burros, se tiene el patrón racial, se tienen 8 o 10 variables geométricas que la conformación del individuo están asociadas a la actividad zootécnica de lo que busquen. Igual ustedes, el caballo criollo
pues cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser la actividad zootécnica objetivo, y en función de eso definir ciertas variables que en su momento a mediano o largo plazo permita tener un esquema de selección. Y podemos citar el ibérico, el caballo español, como lo mencionaron, pues ellos miden 8 o 10 variables zoométricas y en función de esos generan un caballo para diferentes objetivos. Puede ser charrería, puede ser rejoneo, puede ser trote, puede ser andamiento, incluso el caballo lusitano no. El caballo lusitano tiene sus jueces certificados que evalúan las poblaciones a nivel mundial y en función cómo se desenvuelve el caballo en la pista, generan el esquema de selección. Así ustedes, en función de lo que buscan, van a generar el esquema de selección. Y como lo mencioné hace rato, el caballo de paso de Centro y Sudamérica es un caballo con base criolla, porque es una raza con criollo y andaluz, y su objetivo es cómo el animalito se mueve en la pista y mueve sus extremidades. Este es su objetivo, pues en eso se basa el plan de mejora. Si ustedes tienen que definir el patrón racial, qué define el registro y qué desecho. Y en función de eso, qué se va a medir para determinar el programa de mejora. Eso es a grosso modo las bases o el antecedente para iniciar el registro. Doctor, cuando usted habla de razas sintéticas, se refiere a razas manipuladas por el hombre. Sí. Y en el caso del criollo no es sintética porque hubo procesos, hubo periodos sin manipulación, ¿o a qué se refiere? Sí, el caballo criollo es una subpoblación de origen ibérico que encontró su nicho en ciertas regiones del país y al adaptarse a esas regiones y a ese nicho generó un esquema de selección interno que la hace diferente de su población de origen. Pero entonces, una raza... para allá voy. El clásico sintético Brangus, 5 octavos Angus, 3 octavos Cebú. Hubo un grupo de criadores, que conjugó la rusticidad del Cebú y la productividad del Angus. Hizo las cruzas y llegaron que el 5 octavos de uno y 3 octavos del otro generó un animal productivo. El azteca, si no mal recuerdo, es criollo, cuarto de milla y andaluz. Si no mal recuerdo, con temor a equivocarme, son las 3 razas que conforman el caballo azteca. No sé en qué proporciones, pero esas 3 razas, al cruzarlas, están generando un animal sintético, como su nombre lo dice, en función de cruzar 2 o más razas puras. El caballo criollo es otra modalidad. Es una subpoblación que se aisló de su población base y al adaptarse a las regiones generó sus propias características. Otro ejemplo de recursos genéticos criollos es el cerdo pelón mexicano. Llegó, se adaptó a la zona de la península de nuestro país y generó un prototipo muy diferente a sus orígenes. México, razas sintéticas, que yo sepa, ha generado 2. Tropicarne, que es Cene por Balsona, Cebú y Charol. Y Sardo Negro, que es Gir, Indo-Brasil. Tenemos trabajos ahí para determinar la composición, pero todavía no hemos definido bien la composición. Esos concruzamientos se han generado. El caballo criollo no. Es una población pura que se aisló en un nicho, en un ambiente, y generó sus características propias. No sé si me explico. Sí, claro. Sí. Pues ya hemos iniciado ahí el proceso ya de formalizar pues lo que es el registro. Estamos trabajando en ello, pero me gustaría, doctor, si nos pudiera explicar cuál es el camino completo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué lleva? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Paso número 1, ya definieron el prototipo del animal que quieren, a lo que escucho. Sí. Ya se pusieron de acuerdo cuáles son las características fenotípicas que debe reunir el caballo criollo que quieren registrar. Eso hay que plasmarlo en un patrón racial.
porque esa es la herramienta para que el técnico acepte el registro o rechace el registro. Eso lo va a diferenciar de todos los criollos de Centroamérica, de incluso de estos que mencionaron, Mustang, Kiger, todo eso lo va a hacer como sus características propias, pero que lo hace diferente a las otras poblaciones. Una vez que se genera el patrón racial, se ponen de acuerdo qué animales registrar, se abre el registro fundacional. Todos los animales que cumplan con esas condiciones entran al registro fundacional. Ahí sí hay que ser estricto, que realmente cumplan para que desde las bases vayan definido cuáles son la conformación del caballo que quieren registrar y que lo haga diferente y único a todas las poblaciones. A la par, definir con ustedes no tomar de las otras poblaciones las variables o métricas que pueden contribuir a un programa de mejora genética. Y podemos tomar de otras razas que se ha medido que en su momento definen la conformación, la estructura, la fuerza, la rusticidad y todo lo demás que buscan ustedes en ese animal. Entonces, a la par se genera el registro fundacional y se van midiendo o se van evaluando esos animales del registro fundacional. Viene la primera generación, que ya es el registro genealógico. La primera generación, hijos de los padres fundacional, y así sucesivamente se van registrando animales hijos con registro fundacional o de primera generación. Y ya vas generando la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación. Y ya tienes desarrollada la población. Y esa ya es pureza racial. Pureza racial, exactamente. Vas midiendo todos esos animales que van naciendo y en su momento, ya cuando tengas una base de datos robusta, la podemos analizar y ahora sí generar criterios de objetivo de selección que te permita seleccionar animales o desechar en función de tu programa de mejora, en cuál es el objetivo de producir este caballo, hacia dónde va, ¿ok? Y si lo creen conveniente, ustedes lo deciden, si hay alguna subpoblación ahí de yeguas o eso, que no cumpla con el 100%, pero que crean que es criolla y se puede registrar, a la par se abre el registro de grados de pureza. Entra una yegua, por lugar las hembras, grado 0, se apadrea con un macho del fundacional y va a la media sangre. Y así sucesivamente se registran las hembras, los machos se desechan, 3/4, 7/8, 15 y 16, y ya a partir del 31, 32avo, 63, 64avos, esos pasan a ser pureza racial. Pero el de grados de pureza en su momento tienes que cerrarlo. ¿Por qué? Porque es para iniciar la población. Para que inicie la población y a mediano plazo, largo plazo, ya cuando tengas una población robusta, que se analicen los fundadores, que para desarrollarla no haya problemas de consanguinidad, porque vas a desarrollar una raza nueva. Aunque es criolla, no puedes traer criollo de Venezuela o de otro país porque es un criollo diferente. Entonces, para desarrollarla, se estudian los fundadores, se hace un estudio de consanguinidad y se proyecta la población. Y ahora sí, no hay problema para proyectarla, cierra los grados de pureza y te sigues con los purezas de raza. Y ya la desarrollas forever, a futuro. Okay. Y a la par... Todo esto queda establecido ¿en qué documento? En el patrón racial y en el programa de mejora. Pero dentro de un reglamento. En el reglamento técnico que abarca patrón racial y programa de mejora. ¿Por qué? Porque a mediano plazo vas a decir, animal que no mida esto, que no tenga estas medidas, no se registra como reproductor. Animal que no cumpla con estas características fenotípicas, no se registra como reproductor. ¿Por qué? Porque ya vas poniendo los límites hacia dónde quieres llevar la raza. Entonces, desde ahorita que quede estipulado, se empieza a medir y a mediano plazo se vuelve a tomar decisiones. A ver, a partir de qué tamaño, de qué conformación,
sí se registran como animales puros, pero no pueden hacer reproductores. Y ya vas generando el programa de mejora a la par con el desarrollo de la raza. Y sí, en el reglamento técnico y tu comité técnico tiene que ser estricto en apego a él, qué animales se registran o qué animales se les rechaza el registro. En el color, en una mancha, en la lo que ustedes decidan, tiene que estar plasmado ahí para que se desarrolle a futuro la raza. Casio, en el caso de por ejemplo, de los Mustang, ¿hay Studbook? ¿Hay un libro de registro? Sí. ¿Y quién lo lleva? Pues la asociación. Hay diferentes asociaciones también. Hay 2, llegó a haber 3, pero la original fue la KMR, Kiger Mustang Registry. Hey. Okay. Una vez que está el reglamento, doctor, ¿esto hay que llevarlo a alguna institución o qué le da formalidad? Tienen que acercarse a la Secretaría. ¿A cuál secretaría? ¿Agricultura? A la Dirección de Ganadería, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar la base legal de la asociación, presentar los documentos del reglamento técnico, acta constitutiva, el registro, cómo va a quedar el documento de registro, toda esta documentación avalada de manera legal, creo que la conformación es ante notario y todo eso, llegar a la Secretaría y pedir el registro de esta raza criolla con base en esos planteamientos que ustedes llevan. Okay. ¿Sí? Así como en su momento esas son sintéticas, Tropicarne lo hizo, así como en su momento Sardo Negro a través de la Cebú México lo hizo, así como Toros de Lidia lo tiene. Ustedes con esta documentación tienen que ir a la Dirección de Ganadería y pedir el reconocimiento de su asociación. Casio, ¿hay algunas regiones que consideres como muy importantes o como prioritarias para sacar genética de caballo criollo? Pues yo nomás he estado en Morelos, en esa zona de ¿cómo se llama? Cuernavaca, Tepoztlán, y tiene unos caballitos bien interesantes. Y me mandan muchas fotos de Chalmita, que ahí no sé si es Morelos o es Estado de México, y no es tan distante uno del otro, pues. Y hay como unos 3 o 4 también bien interesantes ahí. Y pues ese que nos mandaron de Guerrero, y pues ya con el historial que dijo ahí. Y pero una vez en San Luis Potosí, estaba pasando por ahí. Pero hay zonas muy típicas o muy reconocidas como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que yo creo que todavía hay. Digo, recientemente hice una invitación en mis redes sociales a que me enviaran imágenes de sus criollos y me sorprendí como de todo México me han estado enviando, de Hidalgo, de San Luis, pero yo creo que la parte ahí de Guerrero, Oaxaca, Michoacán son lugares interesantes, ¿no? Tabasco tal vez, Chiapas. ¿Cómo la ve usted, doctor? Pues definitivamente las partes más aisladas y rurales se debe de poder encontrar en muchos estados, pues. Mira, me atrevo a opinar que me imagino que es la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Criollos o la Asociación Mexicana de Criadores. Si la convocatoria es a nivel nacional, pues de inicio que tengas un censo, un estimado, en todas las regiones, como bien dices, hay poblaciones de criollos caballos, ¿sí? Sí, así como hiciste en burros criollos, lanza la convocatoria a nivel nacional, genera el registro nacional y se va ahora sí que
teniendo un panorama de cuál es el potencial de la raza a nivel nacional, criollo. Todo debidamente plasmado en tu reglamento técnico, ¿sí? Y en tu comité técnico. Porque te pueden saltar ahí que, no, pues que este es Mustang, este es Cayga y también entra como criollo. No. Criollo mexicano bajo estas condiciones es lo que se va a registrar, ¿sale? Generas tu patrón racial, empiezas a hacer el censo a nivel nacional y ahora sí, empezar a registrar y a tomar mediciones. Ya cuando tengas el registro fundacional bien instalado, bien habilitado, pues ahora sí que analizas la información y puedes reajustar incluso tu patrón racial. Puedes reajustar tu patrón racial y conforme avance el registro genealógico, pues vas ajustando cuáles son las características que buscas en el caballo criollo mexicano a partir de una convocatoria nacional. Como bien dices, hay criollo allá en el sureste, incluso acá en el norte, pues va a haber subpoblaciones de caballos criollos de la sierra que son interesantes de considerar en esta asociación. Okay. Pues estamos en ese proceso, no es como decía al inicio, no es una ocurrencia, estamos respaldando la parte fenotípica, la imagen, mandan una imagen, cuando vemos que el caballo parece criollo o al menos cumple aparentemente, solicitamos crines, folículos de pelo de caballo de crines, y la Universidad de Texas nos está haciendo esas evaluaciones. ¿Y qué debe tener, Casio? Genéticamente, qué debe de tener un caballo criollo para poderse registrar? Pues a lo que nos han dado las ciertas muestras que hemos mandado, que creo que ya pasa de 15, está muy presente el garrano y el galiceño, que son considerados caballos de la península ibérica, que efectivamente sí llegaron a México, acá al continente, y que aún existen salvajes en España. Hay una asociación de garranos o galiceños en Estados Unidos, y pues aquí se está presentando como uno de los que más aparece con constancia, digamos. En algunos análisis yo he podido ver que están presentes ahí hanoverianos, Rocky Mountains. ¿Qué significa eso? El Rocky Mountain, el Pleasure Horse americano creo que le llaman, son caballos, o sea, esa raza se formó con la base genética de los caballos ibérico, parte Mustang, y pues lo que tenían ahí español, ¿no? Entonces pues sí que ibérico, entonces por eso aparecen dentro de eso, porque mismo dentro de los criollos venezolanos o argentinos también coinciden con esa genética, porque es muy difícil identificar cuál es la raza en particular, al menos que sean de esa raza particular y sean dos cruces o un cruce de una raza y otra o de la misma raza. Ahí definitivamente los marcadores van a ser muy, muy acertados, pues. Y no que estos marcadores que estamos teniendo no sean acertados, pero nos está mostrando que nuestros caballos es una relación a ese tipo de raza que ya está establecida y está analizada. No significa que se nos cruzó un garrano con un hanoveriano para producir nuestro ejemplar, sino que en los 500 años que existe ese caballo, con continuidad se ha mantenido la crianza, ya sea con caballos muy relacionados genéticamente al garrano, y aparece también en otras razas como esa del Pleasure Horse o el Rocky Mountain, que vienen descendiendo básicamente o fueron formadas con sangres muy relacionadas con el garrano, el galiceño, el turcomano, que también son los factores que aparecen en el criollo venezolano, en el criollo chileno, en el argentino.
nos han salido de Manga Larga, del brasileño, y el hannoveriano. El Acalteque también por ahí ha aparecido, ¿verdad? Acateque, el Caspian y el turcomano son los más de Medio Oriente que han aparecido. Aquí lo Pues importante digamos 15 es muy pocos lo importante es que salga galiceño, garrano y que no aparezca pura sangre árabe o cuarto de milla. Sí, porque eso ya puede denotar que es un cruce sintético, mucho más reciente. ¿Y por qué es esto? Porque esos caballos ya existen aquí en el país y están por todos lados. El hannoveriano puede existir, pero estoy seguro que no existe acá en la sierra donde vivo. Pero si es tan fuerte esa genética que me aparece eso en mis caballos acá, es porque durante los últimos 50 años, los últimos 100 años, esos caballos acá se han cruzado entre sí, manteniendo esa genética de garrano, de hannoveriano y de lo que parece ser relacionado común con los que tienen los Pleasure Horse o los Rocky Mountain, que básicamente son criollos con nombre de una raza allá, de donde provienen, pues. Pero ya un inglés que aparezca un cuarto de milla, pues como sí existen aquí, sí hay en la sierra, es más factible que sea un cruce reciente. Entonces, como ver qué hay enfrente de ti, al ladito, actual, y si no aparece nada de ahí, y lo que te aparece, se puede llegar a pensar que es más antiguo. Entonces, hace años que no tenemos un garrano que se trajo recientemente de España para cruzar con nadie. No tenemos acceso a un hannoveriano, más que a un, ¿cómo se dice?, ascendente de un hannoveriano, que puede ser el mismo ascendente que trae un Lipizzanner o no sé qué raza, ¿no? Esas muestras nos están enseñando que hay una tendencia en las ascendencias de nuestros caballos actuales que se está homogeneizando de alguna manera, mostrándonos los periodos históricos de la entrada de diferentes razas de caballo o diferentes tipos de caballo, antes de llamarlas razas, porque quizás ni siquiera eran razas en aquel momento, porque realmente el llamarle razas a un caballo y tener tantas razas ya certificadas es porque es algo más nuevo. Tanto que hablamos del cuarto de milla, lo conocemos como si fuera una raza antigua. Su primer registro creo es en 1940, entonces no es una raza vieja. En 1929, pero la asociación se formó en los 40. A ver, señores, si me permiten. Con este enfoque podemos confundir a los posibles criadores. Si no mal entiendo, buscamos caracterizar el caballo criollo mexicano, una población desarrollada en nuestro país, en nuestro ambiente, sí, de origen ibérico. Pero ahorita de inicio se mencionaron muchas razas, no podemos iniciar enlazando que si viene de esta raza, si viene de la otra. ¿Por qué? Porque podemos confundir el objetivo. Buscamos caracterizar el criollo mexicano, ok. Generar la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Mexicanos. Se genera el fundacional, se generan varias generaciones de pureza de raza. Ya una vez que esté estabilizada la raza, varias generaciones de pureza de raza, se esté estabilizada, obvio, con apoyos de marcadores genéticos de paternidad, los marcadores de paternidad, se puede tomar muestras de ADN y se estabiliza la raza. Ya una vez que se estabilice la raza, ahora sí podemos analizar cuál es la distancia genética con las posibles poblaciones de origen. Incluso podemos analizar cuántas líneas, cuántos genomas o cuántas razas dan origen a el caballo criollo mexicano. Pero eso ya es más adelante, cuando esté estabilizada la raza, que ya haya varias generaciones, que fluya el registro de pureza de raza. Ahora sí hacemos un estudio de estructura y de conformación genética
identificamos los ancestros fundadores, con ADN ahora sí empezamos a ver las distancias, pero como población. ¿Qué tanto difiere de esos que mencionaron, Hanover, Jarano, de Cuarto de Milla, de los ibéricos? Pero ya cuando la raza esté estabilizada. Por ejemplo, ahorita en Costa Rica acabo de analizar el caballo de paso de Costa Rica, acabo de analizar cuál es la conformación genética, cuántas líneas o genomas hay y cuáles las distancias genéticas con las posibles poblaciones de origen. Pero cuando ya la población está estabilizada, el registro genealógico está funcionando como tal y ya es una población, una raza independiente a todas estas que se mencionaron. Si de ahorita lo queremos enlazar, que si trae de esto, si trae del otro, creo que podemos confundir el objetivo de caracterizar un recurso genético nacional. Creo que lo que buscamos, caracterizar un caballo que se ha desarrollado en nuestro ambiente, que nuestros compatriotas, los mexicanos, en su uso han generado un objetivo y le han dado sus características propias. Y ya posteriormente, todos con genómica, con ADN, podemos sacar qué porcentaje trae de todas las líneas ibéricas mencionadas o que haya, y ahora sí, las distancias genéticas, pero como población de caballo criollo mexicano. Y obvio, sustentar el registro fundacional y el genealógico con pruebas de paternidad. ¿Por qué? Porque esos marcadores genéticos a mediano o largo plazo nos permiten sacar las distancias genéticas como población, ya cuando esté estabilizada el caballo criollo mexicano. No sé si me explico. Eso de un caballo cruzado, sin meterme en detalles de genética, hago énfasis en caracterizar una población pura de caballo criollo mexicano con base a lo que se ha comentado aquí. Animales cruzados o enlazar animales cruzados, eso no es mejora, eso es otro tipo de mejora genética que en su momento esas cualidades o esas virtudes o los sobresalientes de un animal cruzado, pues no se va a heredar como se espera, a menos que sea una raza sintética y haya cubierto los dos cruzamientos interset que se requieren para estabilizar la heterosis. Por eso hago énfasis que no sé si el caballo azteca ya lo haya hecho. Bueno, regresando acá a lo que hemos comentado, hago énfasis también en buscar caracterizar una población pura, de pureza racial, la cual se ha generado en ambientes mexicanos y queremos caracterizar, diferenciar, dar su denominación de origen con base en lo que se ha generado en las regiones de México. Ese caballo que bien han comentado ya tiene sus características propias, que en su momento hay que mejorar, su adaptación, su rusticidad, su fuerza, todo eso que ustedes saben mejor que yo, pues eso es lo que en su momento se va a mejorar. Cito el ejemplo de los burros criollos acá con el ingeniero. El burro mixteco es totalmente independiente, separado a todas las poblaciones. Y en su momento se habló del Kentucky, de los otros burros, de las 6 líneas que hay en la península ibérica. No, es el burro mixteco, burro criollo, que ya hemos empezado a trabajar para ver cuántas líneas o cuántos genomas hay en la población, pero ya es para darle su carácter de raza, su certeza de que es una raza y se posiciona en los árboles filogenéticos como tal, se separa de las otras y tiene sus características propias. Entonces ya cuando se hagan los árboles filogenéticos del caballo criollo mexicano, pues se tiene que hacer un conjunto de animales muy parecidos entre ellos, pero diferentes a las demás razas y poblaciones. Y también más adelante, ahora sí, cuando esté estabilizada la población, que el registro fluya como debe de ser, pues podemos sacar cuánto trae de las líneas que llegaron de Europa o de las diferentes líneas de la península que dieron origen a todo el caballo que llegó a México. Pero sí importante, caballo criollo mexicano, una raza pura que se ha desarrollado en apego al concepto de recursos genéticos criollos
que llegaron a América y se adaptaron y se desarrollaron. Si fenotípicamente el patrón racial queda bien definido, todos los animales que cumplan con el patrón racial se van a registrar. Prueba de paternidad en las genealogías. Sí, más adelante, pues todos esos animalitos de fundacional van a traer piquetes de todas esas líneas que usted mencionó. Todos esos animales que den el fundacional, pues no son de generación espontánea, vienen de esas líneas que usted bien ha mencionado de origen ibérico. Bueno, se va a generar la población base, se va a generar el genealógico, ya cuando esté estabilizada la población, ya cuando esté estabilizada la población con su registro genealógico, ahora sí podemos analizar en resumen cuánto tiene de todas esas líneas que usted menciona. De ahorita, el animal ese que usted menciona sí cumple el patrón racial de criollo, se va a registrar como criollo, y muchos van a cumplir con el patrón racial y se van a registrar. Cuando esté estabilizada la raza, la población, hacemos el estudio y ahora sí, 5% o 10% de lo que es el criollo mexicano lo explica el Hanover. El otro 40% lo explica el jarrano. El otro 80% es andaluz, ¿sí? Pero ya cuando esté estabilizada, todos esos porcentajes que usted bien menciona que van a llevar todos los animales a registrar, se va a estabilizar y nos va a decir, bueno, el caballo criollo mexicano estabilizado con su esquema de mejora es una raza, pero en su conformación, tanto por ciento lo explica andaluz, tanto por ciento lo explica este, tanto por ciento lo explica el otro, estos son los fundadores, entonces usted ya va a tener un resumen de la estructura y conformación del caballo mexicano, pero ya cuando esté estabilizada. Si de ahorita cada animal que se vaya a registrar pide usted el perfil, pues sí, todos esos animales, pues en su momento traen un origen de allá, pero usted está caracterizando un patrón racial propio, mexicano, con las características que ustedes buscan. No sé si me explico. Pues sí, pero es muy útil tener esta muestra que se puede... Yo creo que, por ejemplo, yéndonos a cuestiones humanas, doctor, España está dando visas a los españoles regados en el mundo, siempre y cuando tengas un porcentaje de ascendencia española. Y eso te lo tienes que garantizar con un estudio de ADN. Igual Italia, igual Portugal. Entonces, esto es algo similar, ¿no cree? No. Ustedes buscan darle certeza, darle respaldo a una raza mexicana que con el concepto de recursos criollos llegó al continente, se adaptó y se hizo sus características propias. Ya se diferenció de sus poblaciones de origen, ¿sí? Ustedes buscan dar certeza a ese caballo que se desarrolló en México, que pasó la revolución, que pasó la conquista, pasó la independencia, que se adaptó a nuestras condiciones. Ese caballo lo hizo único, propio y diferente a sus poblaciones de origen. Sí, como bien usted dice, toda América, pues somos descendientes de la península ibérica. Si le rascamos, pues yo soy Domínguez Vivero, usted es Alonso Alcalá, aquí el señor con más razón, todos tenemos en su momento un ancestro, ya sea iberoamericano, de Iberoamérica, de la península, o una parte de nuestros ancestros fundadores de las mayas, aztecas y eso, pero bueno, somos mexicanos, igual ustedes. Buscan caracterizar un caballo propio, darle certeza a ese caballo criollo. Ya después, cuando esté estabilizada, vamos a saber realmente cuánto logró conjuntar o cuánto logró retener de todas esas líneas fundadoras. Si desde ahorita lo queremos enlazar a esos stockbook de otras razas, pues estamos maquilando o haciendo unos híbridos de aquellas razas, ¿sí? Si ahorita lo queremos enganchar a estas poblaciones, pues estamos caracterizando no al caballo criollo mexicano, estaríamos caracterizando o dando certeza a aquellas razas y cuánto porcentaje hay acá. Y creo que es
el enfoque es diferente. Queremos caracterizar una población que cumple con un patrón racial que ustedes ya definieron, que se adaptó a las regiones mexicanas, y ahora sí, en su momento sabremos cuánto viene de casa, pero eso ya es cuando esté estabilizado. De ahorita no podemos, digo, es mi opinión, engancharlo a ver, bueno, viene de acá, viene, no. Cumple el patrón racial que ustedes definan, chico, alto, mediano, qué colores, ese es el patrón racial del caballo mexicano que busca, y a partir de ahí se desarrolla el registro. Sí. El burro mixteco no está enlazado a las 6 líneas de asnos de la península ibérica, está desarrollado como un burro nativo mexicano. Así es el planteamiento. Sí, oiga, pero estábamos bien, ahora que me he metido en esto, digo, debimos de haberlo hecho, porque hay muchos que es puro, trae mucha influencia puro catalán. O sea, es un burrito que parece mixteco, cumple el estándar, pero si le ves ya la forma del ojo, si le ves la forma de la grupa, dices tú, este trae bastante catalán. Pero es mixteco. Pues sí, porque... Ya en su momento, con los primeros trabajos que hemos hecho, sabemos cuántas líneas tiene y qué porcentajes tiene. Pero es el burro mixteco mexicano. Sí, pero yo pienso que se puede reforzar esto, digo, eso fue en el 2018 y estamos pues ya 6 años después. Yo creo que sí debemos de aprovechar la tecnología. El Brangus está cerrado como raza sintética, nunca hablan de referenciar al Brahman o al Angus. Brangus como raza sintética es esa parte, no se hace referencia al Brahman y al Angus. Caballo criollo mexicano, se estabiliza el registro, desarrolla la población y ya en su momento sabremos cuáles son las líneas fundadoras que dieron origen a ese prototipo. Pero yo vuelvo ahí a lo que dice, que nos lleguen a meter un gol de un caballo así, que es posible, que es muy posible. Bueno, que el patrón racial tiene que estar bien sellado, bien definido. Sucede algo que, digamos, me certifican un caballo, es el mitad frisón y mitad criollo, pero cumple todo, ok, lo registramos como garañón apto para reproducir, ok, ese se lo lleva a otro lado y lo reproduce con una criolla. Resulta que la cría, en lugar de tener solo el pelo atrás, ya lo trae alrededor del casco y va a llegar a la certificación de raza para decir, pasa fenotípicamente, y le vamos a decir, no, el tuyo no pasó, pues es que trae esto que viene de un cruzamiento. Pero ¿cómo? Si el padre está registrado. Sí, señor. Pues sí, porque el padre sí trae. Perdón que lo interrumpa. Pero ¿qué es lo que está reproduciendo? Pues ya el F2 de las diferencias fenotípicas de cada uno de los caballos. Perdón que lo interrumpas. Efectivamente, en el fundacional van a entrar todos los que cumplan con el patrón racial. En la generación 1, si sale un animal que no cumple con el patrón racial, no se registra. Y usted va eliminando. Pero ahí los animales. Como asociación no vamos a haber fallado ahí. No, señor, porque el patrón racial dice, no cumple con esto, no se registra. Pues lo que tienen que tener cuidado, que si no cumple con el patrón racial y sea hijo de un registrado, pues con la pena ese animal no se registra, porque así va a pasar al inicio. Recuerde que es el registro fundacional, están iniciando, y esos brincos que usted menciona, efectivamente pueden salir. En la generación 1 va a padrear una hembra fundacional con un macho fundacional. Si la cría no cumple con el patrón racial, no se registra. Generación 2, animales en la generación 1 y fundacional. Si no cumple con el patrón racial, no se registra. Todo aquel criador que se inscriba en la asociación, pues eso se tiene que apegar al patrón racial. Si los animales de las primeras generaciones van a saltar que no cumple con el patrón racial, pues con la pena no se registran, porque así está estipulado la asociación. ¿Sí me explico? Y eso va a pasar. Eso va a pasar y tienen que considerarlo. Que pero con el análisis genético es evitable en cierto grado y estamos premeditando que suceda eso. No, porque lo que pasa de una cría de padres a hijos es aleatorio.
la reconformación de padres a hijos, lo que va en los gametos es aleatorio. Tiene usted que es media sangre, pero ya realmente lo que pasa a la siguiente generación y se da el siguiente individuo es aleatorio. Entonces, si usted estipula bien su patrón racial, si no cumple esto, no se registra, ahí usted va depurando la población y la va desarrollando. Y a mediano plazo ya no van a salir esos brincos. A mediano plazo ya va a estar estabilizada. Es cuando hablo que va a estar estabilizada y ahora sí podemos analizar cómo quedó conformada. Eso me queda claro. Van a saltar esos brincos, como usted bien dice, pues ahí tiene que tomar acciones el comité técnico en función del patrón racial. Y eso aún en las razas muy establecidas, si sale un animal que no cumple con el patrón racial, no se registra, aunque tenga 6, 8, 10 generaciones de ancestros registrados. Si ese animalito no cumple, que tiene una mancha aquí, que tiene el prepucio acá, que si ese animalito no cumple con el patrón racial, así tenga N generaciones hacia atrás, no se registra. Y eso está debidamente fundamentado en los reglamentos técnicos y en el patrón racial. Animales que no cumplen con el patrón racial, ok, se van a grados de pureza. Y ya le das una oportunidad que las crías de ellos o los descendientes de ellos se apeguen al patrón racial, y así cuidas tu pureza de raza, y a su vez, si no quieres ser tajante y no negarles el registro, los mandas a los grados de pureza condicionados a que las crías se apeguen a la pureza de raza, y así cuidas de desarrollar una población homogénea lo más estable posible. Pues era precisamente lo que habíamos pensado al hacer el análisis de ADN. Si tenía galiceño, garrano, pero tenía ahí poquito de otra, pero físicamente parecía, era darle grados de pureza. Manda grados de pureza. Sí, pero para eso, o sea, por eso la importancia del análisis de ADN. Pero bueno. Ahí tengo mis dudas con el análisis de ADN, con las referencias o por qué poblaciones se haga el contraste. Pero reitero, si cumple el patrón racial, pureza de raza. Y ya cuando esté estabilizada, defines cómo quedó. Si lo quieres, le tendrías que pedir a cada registro que haga paternidad y que haga la estructura genética, que se apegue al patrón racial para la pureza de raza. Número 1 es patrón racial. Número 2, que haya concordancia, o sea, que la integración de las razas. El respaldo. El respaldo. Sí. Y número 3, grados de pureza. Los libros de grado de pureza, donde queda condicionado a la cría que se apega al patrón racial. Pues muy interesante, doctor, muy interesante. Casio, el proyecto es muy ambicioso. Yo tengo una experiencia con la raza mixteca de los burros y ya son 6 años que estamos trabajando en el proyecto, que ya se han registrado animales y apenas empezamos a ver los frutos de todo ese esfuerzo, de tanto trabajo, de tantas discusiones, de tanta ponernos de acuerdo. Sin embargo, con gran orgullo yo puedo ver ya ahorita en las ferias, no digo haciendo referencia a un evento ganadero prestigioso que fue en Guadalajara recientemente. Primero llegaban puros burros grandes, puros burros mamuts, y el día de hoy ya le dimos la vuelta, como dicen, a la tortilla, y el mayor número de participantes fueron animales mixtecos. Entonces fue grande la participación ya de burros y mulas. Antes eran más mulas que burros, ahora son más los participantes burros, y además son más los mixtecos que los mamuts. Entonces eso como creadores y hablando del proyecto, pues nos da gran satisfacción. Nosotros esperaríamos también pues que en un futuro las ferias nos invitaran a competir. Necesitamos definir las competencias. Este tipo de iniciativas generan economía, generan industria, y conforme empieza a moverse la economía, la industria, pues empieza el apasionamiento por la crianza. Entonces yo creo que estamos a buen tiempo y creo que lo vamos a hacer pues mucho más rápido por los avances tecnológicos y por pues, todos los medios que tenemos ahora a la mano.
¿Algún comentario final, Casio, con respecto a lo que estamos haciendo dentro de la asociación? ¿O qué tendría que hacer alguien si quisiera acercarse pues a la asociación o a registrar caballos? Por lo pronto, ahorita, pues como veníamos diciendo, ¿no? El mandarnos muestras, unas fotos, podemos asistir ahorita en hacerle, como educar a las personas de qué estamos buscando en el criollo. Entonces, si la foto nos convence o vale la pena checarle, pues nosotros con la muestra estábamos respaldándonos, ¿no? Entonces hay muchas muestras que han sido muy interesantes, pues nos ayudan a orientarnos de que, pues para mí ver de que vamos muy bien en cómo vamos reconociendo al criollo mexicano puro. Esto es una pasión, no es ahorita no es un negocio, digamos, de esas personas que estén inspiradas con lo que estamos haciendo. Y pues yo mismo tuve mi propia inspiración. He producido 1 o 2 de mi propia raza, si se pudiera decir, pero ya esta raza mexicana me apasiona también. Entonces, pues creo que eso a mucho nos une y este grupo pues así se está formando y le veo mucho futuro a esto. Y pues también agradecerle a ustedes dos, a usted David, el apoyo, la orientación. Lo hago con mucho gusto, y más tratándose de un proyecto de este tamaño y de esta envergadura, hablando de lo que será el caballo criollo mexicano como proyecto trascendental. Muchas gracias, Casio, por el tiempo. Doctor, no sé si guste agregar algo. Sí, a ver, primero, bueno, reitero el agradecimiento, la invitación a participar. Se me hace un proyecto muy interesante porque están caracterizando un recurso genético nacional. Sí, hay mucho por definir, hay mucho por tomar decisiones, me queda claro, el patrón racial, el libro fundacional, los grados de pureza, los criterios para registrar o para descartar los animales, todo eso pues a la par se va a ir aterrizando y va a ir quedando en los documentos que den sustento a la asociación. Y por el lado de las herramientas de genética y de genómica, pues qué bueno que desde el inicio las toman en cuenta para dar sustento a esto, más allá de las pruebas de paternidad. Bueno, como lo plantean desde un inicio, tener la conformación de los animales del fundacional, pues es una herramienta también que en su momento pues deben de definir claramente cómo va a quedar plasmado en los documentos oficiales para que la raza se desarrolle lo mejor posible. Y por último, bueno, pensar en el programa de mejora genética, pensar en el objetivo de la raza, pensar qué variables se van a incluir en el esquema de selección, en los criterios de selección, que vaya a la par con el desarrollo de la raza y buscar mejorar o hacer la mejora genética a mediano o largo plazo. Y esta raza pues sea más que un parteaguas, un ejemplo de los recursos genéticos que hay en nuestro país. En sí, reitero el agradecimiento y estoy a las órdenes en lo que pueda colaborar. Ya lo saben. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a los dos. Yo espero que a todos los que nos están viendo esto sea ilustrador, les dé una idea de cuando me mandan una foto, pues bueno, muchas veces confundimos un caballo mal comido con un caballo criollo. Entonces, como bien decía el doctor, tenemos que definir un fenotipo, necesitamos definir ciertas cualidades que, bueno, que ya las tenemos por ahí platicadas, pero van a quedar plasmadas en ese reglamento, en ese documento formal. Y yo espero pues, que no pase mucho tiempo y poder estar presumiendo al mundo nuestro caballo criollo mexicano. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.